Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Hacedor. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Hacedor. Exaltad al Señor, nuestro Dios, y postrados ante su santo monte, porque el Señor, nuestro Dios, es santo. Porque el Señor, nuestro Dios, es santo. Porque el Señor, nuestro Dios, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Hacedor. Santo, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos
venció la muerte y el pecado. No hay nadie como Él, misericordioso, tan bondadoso, perdonador, perdonador. No hay nadie como Él. Oh. Cubiertos por tu sangre, cubiertos por tu gracia, antes enemigos, ahora confiados podemos entrar. Cubiertos por tu sangre, cubiertos por tu gracia, lo que era imposible en tu cuerpo completo está. Un solo sacrificio fue suficiente, el camino abriste y hoy podemos entrar. Y hoy podemos entrar. Tú eres santo.
Un aplauso extraordinario a nuestro Señor, ¿verdad? Estamos agradecidos con lo que Él está haciendo con nosotros. Estamos agradecidos con lo que Él está haciendo con nosotros. Vamos, más fuerte, más fuerte. Sea usted bienvenido a este lugar. Sea usted bienvenido. Este lugar que es un gimnasio que lo preparamos, nuestra adoración de todo el equipo que armamos todo esto empieza ayer a las 4 empezamos, colocamos música y empezamos a preparar este ambiente. ¿Para qué? Para que usted oiga, preparamos, oramos, rogamos, suplicamos para que este lugar esté lleno de la presencia de Dios y usted se vaya sorprendido de lo que Dios le ama y por lo tanto manifiesta su espíritu. También le damos la bienvenida a los que se conectan en España, en Brasil, en Argentina,
en toda la línea de Chile, ¿no es cierto? Gente que se está conectando, mis hermanos, y tratamos, nos esforzamos para que lo que preparamos aquí llegue al corazón de nuestros hermanos, que de alguna forma, como dijo este profeta, solamente una voz en el desierto. Entonces, sea usted tremendamente bendecido y esperamos que el Señor le sorprenda. Tome su asiento, mi hermano, mi hermana. Estamos buscando que sea más cómodo para usted, pero nunca hemos logrado dar la medida, así que tenga bien perdonarnos. Rogamos que todos los niños pasen, ¿no es cierto? Está calefaccionado, preparamos un lugar calefaccionado, tratando que sea más cómodo. Hoy, como quisiéramos tener nuestra casa de oración, de empezar a construir pronto el lugar para tener todas las comodidades que usted se merece. Y estamos gratos con nuestro Dios, estamos alegres, aunque han sido días, semanas, meses complejos, difíciles, hermanos amados, muchas luchas de hermanos, hermanas, pérdida de seres queridos, personas enfermas, seres queridos enfermos. Y ahí hemos estado luchando, rogando, suplicando que para los que Dios considera que el proceso que tiene que pasar lo pase, ¿verdad?, sea fortalecido en fe. Y si Dios considera, ¿verdad?, que es término del proceso y haya un milagro, que haya el milagro. Que si Dios considera, ¿verdad?, que es un ataque de las tinieblas lo que está ocurriendo, que la persona tenga victoria en su proceso que está viviendo. Pero hay muchos momentos, por ejemplo, tenemos a María Jesús en el hospital, rogando que ahí Dios fortalezca a los papitos, a Ricardo, ¿verdad?, a Angélica, que amamos mucho, que estos meses han sido de formación, de determinación y de definir definitivamente si nos entregamos a Dios o no. Y eso es increíble, mis hermanos. Por lo tanto, hace como 2 meses atrás el Señor puso en mi corazón que debo de enseñar de su presencia, de su espíritu. ¿Por qué razón? Porque esta lucha que hemos llevado de 1 año y tanto, algunos cayeron al hospital, vivieron un milagro, otros, ¿no es cierto?, Dios determinó que su proceso terreno terminaran y partieran a la presencia de Dios. Yo no sé qué es lo que es mejor, uno u otro. El apóstol Pablo se encuentra en esa disyuntiva, ¿verdad? La desesperación para él era estar pronto en la presencia de Dios, pero cuando miraba a la iglesia y veía que faltaba tanto en la iglesia que hacer, entonces estaba en una disyuntiva, o irse con él o quedarse por la obra. Entonces, yo reconozco que lo que Dios hace es bueno, pero también tenemos que tener el discernimiento y la claridad por qué ocurren las cosas. Yo no digo que seamos pecadores, ¿verdad? Por ejemplo, hay una mujer en la Escritura, ¿verdad?, que determina, estoy acordándome su nombre, que determina irse a una tierra, está en el lugar en Belén. Belén significa casa de pan, por lo tanto había una inconsecuencia entre el nombre y la realidad de las circunstancias que estaban viviendo. Y ellos determinan irse a una tierra que no debía de llegar, y después cuando vuelve sin esposo, sin hijos, sin bienes, vuelve empobrecida esta mujer. Y ella hace una declaración: no me llamen más Noemí, sino llámenme Mara, porque Dios, y considera que Dios en esa decisión tuvo que ver, y las consecuencias que estaba viviendo era responsabilidad de Dios. Entonces, a lo que quiero llegar, que tenemos que tener una claridad, porque en la claridad de las herramientas que usted tiene, en la claridad de quién es usted en Dios, en la claridad, ¿verdad?, quién es el que lo cubre, usted va a tomar determinaciones
la cobardía, mis hermanos, o la determinación de no luchar son porque no hay claridad por qué luchar. Tenemos miedo de perder, tenemos miedo de que las cosas no resulten. ¿Por qué? Porque no está la herramienta o la claridad mental por qué hacerlo. Por eso que la Escritura coloca una medida entre nosotros. Y la medida es, y los que creen, ellos están aptos para colocar las manos sobre los enfermos. Porque hay que tener pellejo y determinación, hay que tener valentía, mis hermanos, para poder colocar las manos sobre los enfermos. No es llegar y decir, ¿verdad? Sale más práctico ir a una pitonisa, sale más práctico, ¿no es cierto?, ir a leer las cartas, porque ahí no se necesita fe, no se necesita convicción, solamente se necesita una ayuda de cualquier forma. Aunque no estoy de acuerdo con eso. Bien, entonces la trascendencia del Espíritu Santo es, pero espectacular, sobre la vida de un cristiano común, bajo la categoría, ¿no es cierto?, que dice la Escritura, que Él tomó lo vil, lo menospreciado del mundo, ¿verdad? Lo vil, lo menospreciado, lo que botó la ola, por decir, ¿para qué cosa? Para avergonzar a los sabios de este mundo. Pero ese tipo de persona es una persona naturalmente tratada, cristiana, buscando el rostro del Señor con entendimiento, que tiene esa capacidad, como dice la Escritura, en cuanto a los discípulos, cuando los ven hablar, estos no son galileos, dicen, estos no son del vulgo, pero mira cómo hablan. Entonces, en la comunión estaba ocurriendo una transformación. La transformación, querido hermano, querida hermana, no está sujeto a que nos congreguemos, que es importante congregarnos. Permítame aclarar esto. El congregarnos es intrascendente si no se cumplen los parámetros escriturales por que nos congregamos. Primero, tenemos que estar dispuestos a oír. Segundo, a obedecer. Tercero, ¿verdad?, estar en comunión entre los hermanos. Cuarto, ¿verdad?, ofrendar. Quinto, practicar la palabra. Sexto, adorar el nombre de nuestro Dios. Tiene que tener esas características, aunque pueden haber otras más. ¿Para qué cosa? Para que la palabra provoque los efectos y provoque, por intimar con la palabra, provoque transformaciones en las áreas de nuestra vida que tenemos que resolver. La Escritura, en cuanto a nuestra manera de pensar, en esto pensad, dice la Escritura. Entonces, ¿por qué la Escritura habla que tenemos que tener una conducta correcta para pensar y nos tipifica en qué pensar? Porque nuestra mente, sin ánimo de ofender a nadie, es un basural del mundo. Y ahí están las complicaciones, cómo pensamos, cómo razonamos, por qué pensamos así, ¿verdad? Y la Escritura nos llama entonces a buscar de la palabra para hacer una limpieza en la mente, porque en la mente es en el único lugar donde Dios no interviene si yo no busco su voluntad por medio de la palabra. Es el único. Aunque yo oro, ¿verdad? Digo, Señor, saca mi mente, saca mi manera de pensar sucia, corrupta. Señor, yo no quiero pensar así. Bien, pero usted tiene que cambiar qué es lo que está leyendo, qué es lo que está viendo. Si una persona, por ejemplo, ve pornografía y ruega, Señor amado, saca la pornografía de mí, sácame estas adicciones, es imposible que salga de ahí si no toma determinaciones serias para limpiar su manera de pensar. Bien, entonces voy a tomar algunas, porque quiero seguir una seguidilla, quiero tomar algunos textos, ¿verdad? Porque fíjense que la intención de Dios es habitar entre nosotros. En Éxodo 29:45, Él determina: y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Entonces, el ser, ¿verdad? La intención de Dios es habitar. Pero fíjense que el texto dice entre, no dice en.
El texto dice entre. ¿Qué significa? Que yo puedo estar entre ustedes, pero no habito dentro de ustedes. La palabra dice entre. En Primera de Reyes 6:13, la palabra dice, y habitearé en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo en medio. Por ejemplo, ella está en medio de dos personas, Ricardo está en medio de su esposa y de su hija, etcétera, en medio, pero no está en. Entonces Dios tenía esa claridad. ¿Por qué? Porque quería recuperar lo que se había perdido. Usted y yo somos creación de Dios. Aunque estemos heridos, ¿verdad? Aunque tengamos cicatrices, aunque se nos haya caído un ojo, tengamos un brazo quebrado, hayamos perdido alguna parte de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Las operaciones por alguna circunstancia de nuestra vida, ¿verdad? El cuerpo ya no da para bikini, no da para zunga, ¿digo bien? Entonces andamos detrás de esos trajebaños antiguos, ¿verdad? Que llegan por acá a la rodilla y ojalá, ¿no es cierto?, que tengan fleco para que no se note nada, porque nuestro cuerpo ha sido tremendamente intervenido por temas de salud. Ni aunque usted tenga cualquier tipo de cuerpo, pero la palabra quiere que Dios habitar entre. Y hago énfasis en entre porque quiero explicar cómo Dios mora en nosotros, que es totalmente diferente. Entonces, fíjense, el Espíritu Santo está en este lugar, pero tienen que haber ciertas circunstancias para que habite en mí. Primero tengo que ser hijo, aceptarlo como Señor y Salvador. Me convierto en templo de su presencia. Me convierto en templo de su presencia. Pero no necesariamente el Espíritu mora en mí si yo no cumplo ciertos protocolos de acuerdo con Dios. Entonces, de esas características, la persona se convierte en una persona vacía, aunque es templo. En algunos lugares, hermanos amados, hay templos gigantescos, hermosos, pero están vacíos. ¿Por qué razón? Porque perdieron la esencia del por qué se construyeron. Ya no hay convocatoria, ya no hay lectura de la palabra, ya no hay discipulado, ya no hay información, ya no hay presencia de Dios. E incluso más, hermano amado, si las características de ese lugar donde hay una convocatoria de gente no cumple la claridad bíblica, fíjense lo que Dios hace con Moisés y le dice: no te olvides de hacer como yo te he mandado. Y lo dice 3, 4 veces. David hace lo mismo. Él, ¿verdad? Y él dice: mira, por favor, hagámoslo de acuerdo a lo que Dios nos ha mostrado. ¿Qué significa? Que si queremos presencia de Dios, lo que hay que agregar entre nosotros es obedecer su voluntad, su palabra. Su palabra. Una persona que es religiosa imita estructuras, imita forma, critica estilos. ¿Me entiende? Algunos creen, permítame este paréntesis, algunos creen que el estilo es voluntad de Dios y lo critican, dicen: no, a mí no me gusta tal cosa, no, eso no es de Dios. Yo siempre me acuerdo en mis tiempos jóvenes, nuestra iglesia donde nacimos nosotros, había triángulo, había pandero, había bandolinas, había bombo y guitarras y acordeón. Entonces, nosotros quisimos renovar la música, trajimos batería, trajimos bajo, trajimos otro tipo de instrumentos, colocamos micrófonos y nos mandaron a la punta del cerro porque era del diablo. Y porque la batería
estaba en festivales, estaba en el Festival de Viña, estaba en discoteca, la batería estaba, entonces la batería era pecadora. No debiera de estar ahí. Entonces, no es lo mismo, mis hermanos, los gustos que lo que indica la Escritura. Está bien que usted tenga gustos, pero lo increíble, hermano amado, que muchas veces la gente decide por gusto, que aparentemente ese gusto es la voluntad de Dios y no busca el rostro del Señor por medio de su palabra. Bien, entonces la Escritura, mis hermanos, dice: y habitaré. Mire, en Zacarías se acerca más al Nuevo Testamento. La Escritura dice 2:10, porque aquí vengo yo y moraré en medio de ti, en medio de ti. Moraré, dice, en medio de Jerusalén. Bien. Si hay alguna cosa que cada día yo voy viendo y, y me va amando, haciendo o queriendo más a Dios, amándolo más, naturalmente es como Dios trabaja. Yo algunas veces en mi desesperación digo: Padre, por favor, tráenos entendimiento para que nos demos cuenta cuántos costos has tenido que pagar, ¿no es cierto? ¿Para qué cosa? Para llegar a nosotros, ¿verdad? Para llegar a nuestras vidas, para convertirnos en templo. De repente nosotros no valorizamos lo que somos. ¿Por qué razón? Porque tenemos una manera natural, una manera humana para vernos, ¿verdad? El que es bajo quiere ser alto, el que tiene poco pelo quiere tener harto pelo, el que tiene sus kilos quiere ser delgado, el que es alto quiere ser bajo, el que es de pelo crespo quiere ser pelo ondulado, etcétera, pelo liso, etcétera, y etcétera. Y hay un montón de formatos, ¿verdad?, que están entre nosotros, que según aparentemente es la voluntad de Dios. Pero mis hermanos, Dios nos ama porque le pertenecemos, porque somos su creación. Entonces, en esa característica, Dios quiere caminar en construir una relación muy cercana, muy estrecha, muy íntima, porque en esa relación provoca libertad para nosotros. La desventaja que tenemos, que mientras Dios esté entre nosotros, somos débiles. Somos débiles. ¿Por qué? Porque nuestra carne, porque nuestra manera de pensar, porque nuestro corazón tiene, ¿verdad?, cosas que le dan derechos a las tinieblas para controlar nuestra vida, y por consecuencia en el controlar nuestras vidas nos limitamos, nos reducimos, nos arrancamos, huimos, mis hermanos, etcétera, tomamos malas decisiones y cuántas cosas que van pasando. ¿Por qué razón? Porque todavía no hemos logrado la libertad que se requiere para vivir en la presencia de Dios constantemente. Constantemente. Y esa es la lucha que Dios tiene entre nosotros, que quiere habitar en nosotros. ¿Por qué? Porque en el habitar entre nosotros nos enseña, nos fortalece, nos instruye, nos da claridad cómo vivir, nos potencia, ¿verdad? Nos hace valiente como nadie, nos hace determinado a buscar su rostro, nos hace determinado a buscar su voluntad. Por eso que el cristiano es débil, no es porque está hecho para ser débil. Y cualquier cosa le asusta, cualquier cosa lo hace arrancarse, huir. Entonces entramos con lo que dice la Escritura. Mire, en Jeremías 31, 31, la palabra dice, y quiero tomarme como base para entrar. Gracias, me hacía falta. Es que la palabra fluye con un buen café.
Dice la palabra, hermanos, y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. Entonces, ¿qué significa? Que los pactos que se hicieron no resultaron. ¿Y qué es un pacto? Un pacto generalmente es un compromiso entre dos personas, entre dos sociedades, donde se comprometen a cumplir ciertos requerimientos o ciertos arreglos para un bien de las partes. Por ejemplo, nosotros tenemos un pacto matrimonial con mi esposa, ¿verdad? Usted con su esposa, entre hombre y mujer, obviamente. O también podría ser la otra forma, entre mujer y hombre. Y hay un pacto, ¿verdad? Que no sé si la chuntamos alguna vez o si alguien lo revisa. Pero ahí partimos con compromisos que lo vamos aprendiendo en el proceso. Lo vamos aprendiendo, mis hermanos, con los porrazos, etcétera. Pero ¿qué es lo que hace Dios con el pacto nuestro? Lo que hace Dios, que Él compromete el 99.99 de este pacto, donde Él no tiene beneficio, solamente nosotros. Solamente nosotros. ¿Por qué? Porque el pacto entre matrimonio o entre empresas, donde se reparten las ganancias, hay convenio, ¿verdad? En el pacto matrimonial hay convenio. Todo esto es para nosotros, ¿verdad? Y cuando el pacto se rompe entre el matrimonio, se entra el tiempo de repartir. Generalmente. Entonces, aunque el matrimonio entre en una crisis, hay repartición. Es repartición de las casas, el vehículo, los hijos, etcétera. Hay repartición. Pero en el caso de Dios, mis hermanos, no hay repartición. En el caso de Dios, Él coloca todas, ¿verdad? Y coloca todas las posibilidades en lograr que nosotros entendamos que Él quiere habitar en nosotros o dentro de nosotros con un propósito. ¿Y qué características tiene ese propósito para querer habitar entre nosotros? Que la Escritura habla en cuanto a 16, porque de tal manera amó Dios que ha dado. Entonces la palabra dado es algo continuo que nos lleva a que nosotros disfrutemos de tiempos, mis hermanos, que nos lleve a una comunión y que en la comunión nosotros nos beneficiemos. Pero ¿cuál es la garantía de que nosotros adquiramos este pacto y lo logremos? Su amor. Él nos ama, Él le ama a usted. Y no le ama porque usted es pecador, como es malo, es corrupto, etcétera, ha hecho no sé qué cosa, tiene pensamientos pecaminosos, horribles, horrendos, que si la gente supiera los pensamientos que usted tiene, arrancaría, ¿verdad? O arrancaría de nosotros por lo corrupto que está la manera de pensar, o por los involucramientos que tenemos, o por las cosas escondidas cuando nadie nos ve y nos metemos en el computador y vemos tal cual cosa, ¿verdad? O tenemos pensamientos de engaño. Mis hermanos, si nosotros supiéramos el pensamiento de otro, ¡wow! Dios nos libre. Pero bajo esas características, sabiendo lo que hemos adquirido en maldad, mis hermanos, Dios le ama igual. Le ama igual. Y no le ama menos, ¿verdad? Dios no ama a Richard Tovar más que a usted. Dios no ama a una persona santa más que a otra que no lo es. Dios no ama, ¿verdad? Dice, oh, yo te amo más a ti más o menos, no más, porque soy harto desobediente. Estoy especulando. No he dicho nada. ¿Me entiende? ¿Y por qué razón? Dios nos ama porque la Escritura dice, porque de tal manera significa que Dios tiene una medida alta de amor para nosotros. El tema, ¿dónde está? ¿Dónde está la diferencia entre aquella persona que camina en comunión
aquella persona que busca la voluntad de Dios y aquella que no la busca, pero es cristiano igual. ¿Cuál es la diferencia? Que aquel que escudriña entiende más el amor de Dios que el que no lo sabe. El que no lo sabe anda trastabillones, anda tanteando, anda mirando, anda prejuiciando. Quizás que no me ama, quizás por eso que me hizo así, por eso me pasan tantas cosas malas, por eso me pasa esto, por eso me pasa esto otro, y como a él no le pasa nada. Es porque aquel que busca la voluntad de Dios se le abre el entendimiento. Y en el entendimiento se provoca una mayor relación que el que no lo sabe. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Entonces, la Escritura dice, mis hermanos, entrando a esta realidad, en Isaías 54, versículo 10, voy a usar ese texto, dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán. Escuche, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. ¡Wow! Cuando yo entendí esto, cuando lo leí, ¿sabe que lo leía? Lo volví a leer. Porque en el Antiguo Testamento no estaba Cristo, no estaba la obra de Jesús que separaba, ¿verdad?, nuestra maldad, nuestro pecado, nuestras cosas horrendas, lo separaba. Entonces había una división entre Dios y nosotros. No había cómo, ¿verdad?, resolver el tema. Y como a nosotros nunca nos importó resolver el tema con Dios, porque andábamos ciegos, andábamos en nuestros quehaceres, andábamos en nuestras carnalidades, andábamos arrancando, andábamos huyendo, estábamos frustrados, etcétera. Entonces no nos importó. Pero Él buscó los medios para alcanzarnos y asirnos con cuerdas de amor, como dice la Escritura. Bien, entonces la Escritura dice, no se aparta de ti. ¿Por qué? Porque anteriormente Dios buscó formas para alcanzar el hombre, para asirlo, pero nunca se concretó porque el hombre fallaba, seguía fallando, fallaba. Entonces Dios dijo, la única manera de lograr, ¿verdad?, restaurarlo es que yo logre vivir dentro de ellos. Porque la maldad que tienen ellos está dentro de ellos. No está afuera, está en el corazón, está en la manera de pensar. Bien, entonces Dios usa dos palabras. Ya no habrá diluvio, ya no habrá fuego, ya no habrá muerte, ya no morirá el pecador por sus pecados, sino que Dios lo asirá en misericordia y lo asirá en paz. Bien, entonces para ello yo tengo que entender esto, ¿verdad? Porque el cuidado que tenemos que tener es la forma como buscamos a Dios. Dios no, mire, hermano amado, nosotros somos obedientes por conveniencia. Cuando estamos enfermos, ¿verdad?, nosotros somos pudorosos con nuestras intimidades, con nuestro cuerpo, ¿verdad? Andamos, ¿verdad? Uy, el cierre, uy, que la camisa, ¿no es cierto? Uy, que se trató de ver algo. Pero el médico nos dice, desnúdate, porque te voy a revisar. ¿Qué hace usted? No, yo no me voy a... Usted revíseme con ropa, si no, no le voy a permitir que me revise. ¿Qué es lo que hace usted? Se guarda el pudor y empieza, Dios mío, tengo que sacarme, y me va a ver el rollito y la cicatriz, me va a ver que soy lampiño, otro dirá y me verá que soy peludo. ¿O no? Pero con Dios no es así, porque no le conocemos,
porque creemos que la Biblia es un libro cualquiera, porque no le damos valía a la palabra. Entonces dígame usted, ¿cómo resolvemos nuestra sanidad, nuestra restauración? Tenemos que ser prácticos, hermanos, para poder caminar. Es cierto que usted no sabe leer, es cierto que tiene... La gran complicación que tenemos, hermanos, es cómo nos miramos, ¿verdad? Cuando tenemos que mostrarnos somos lo mejor. Cuando tenemos que dar somos lo peor. No, si tú supieras, yo he sufrido. ¿Cuántas veces has sufrido tú? A ver, no, a mí me pegaron. Yo nací sin padre, yo nací sin madre. Me cuidó, ¿verdad? Una perra por ahí, ¿verdad? Como Rómulo y Remo, etcétera. Y mira, yo nací, mi mamá me tuvo y yo mismo cuando era chico corté el cordón umbilical, ¿verdad? Tú supieras cuántos, yo he sufrido más. Porque tratamos, ¿verdad? Porque tratamos de vivir en la conmiseración y no en la sanidad. Y Dios nos busca, nos sigue buscando, establece dos cosas, ¿verdad?, que son importantes. No se apartará de mí, dice, no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de paz. ¿Qué significa? Abolió todo, dijo, esto no sirve ya, ahora voy a buscar otra forma, voy a establecer misericordia. Y usted sabe lo que es misericordia. Misericordia es sinónimo de bondad. Usted sabe lo que es bondad, que usted se le da algo que no ha ganado. Usted, ¿verdad?, se le da lo que usted no merece. A usted se le da lo que no debe de tener, ¿verdad? Como que usted es pobre, ¿no es cierto? No tiene nada y surge que alguien le dice, mira, aquí tiene un vehículo, último modelo, ve. Eso es misericordia, recibir, ¿verdad?, cosas del cielo, en este caso que es más trascendente que un bien, cosas del cielo, cosas que tienen que ver con la identidad, cosas que tienen que ver con el propósito de su vida, cosas que tienen que ver con la paz de su vida. Y la da a mis hermanos pagando él los costos para que yo lo disfrute. Misericordia. Por amor nos da misericordia. Pero nosotros dale con caminar a nuestra manera. Misericordia. Paz. Usted sabe cuánto cuesta hoy día la paz que tenemos nosotros con Dios. La muerte de su Hijo Jesucristo abrió, ¿no es cierto?, el velo, se rasgó el velo del lugar santo al santísimo, abrió para que usted entre corriendo a la presencia de Dios sin límite, sin tapujo, mis hermanos, sin que alguien le diga, a ver, ¿dónde vas? ¿El carné verde lo tienes? No lo tengo. No entras. No hay esa restricción para usted. No hay. Entonces, cuando vemos la palabra, hermanos, paz, ¿qué significa? Hay dos tipos de paz. Uno, la paz que usted no tiene ninguna deuda con el cielo porque el Hijo de Dios la pagó en la cruz. Entonces la persona era mala, corrupta, sinvergüenza, etcétera, y todo lo malo, y agréguele todos sus pensamientos y échele más, y todo lo que es el ser humano y échele más. Entonces, ¿qué es lo que hace el Padre, verdad? Paga los costos para que nosotros no tengamos excusa para entrar a esta comunión. Entonces resuelve las diferencias que teníamos con el Padre con ese costo. Y la otra paz es la que usted tiene que tener con el cielo. Usted tiene, el Padre lo resolvió. Ahora usted es la paz que tiene que resolver con el cielo. Si usted no se arrepiente, si usted no pide perdón, si usted no anda en la voluntad de Dios, entonces usted no tiene paz con Dios. E inmediatamente el Espíritu Santo reacciona, ¿verdad?, de
dejándolo. No sé si la palabra precisa, pero quiero ser claro, dejándolo. Usted siente un vacío. Usted no sabe, pierde la identidad y por consecuencia que pierde identidad, no sabe para dónde va la micro, pierde el propósito, todo le es inútil, nada le sirve, todo lo que hace es aburrido, todo el trabajo, lo que fue exquisito, lo que fue extraordinario, donde usted levantó tiempo de adoración, el formar, el instruir, el ministrar, el hablar en lengua, todo, porque no ha resuelto la paz con Dios. Por eso que la Escritura habla, arrepentidos y convertidos, para que venga desde el cielo tiempo de refrigerio. Y refrigerio, usted sabe lo que es, ¿verdad? Refrigerio es cuando usted la suda, cuando alguien me dé agua, alguien me dé agua, alguien me dé, necesito beber porque me voy a morir de inanición. Nadie, y alguien le trae un vaso de agua y usted se lo... y termina su tiempo de sequía. Usted no es mejor ni peor que el que está a su lado. Si el que está a su lado es diferente, es porque es más entendido. Y si es más entendido, es porque ha buscado más. En Hebreos 8:6 dice, y me encanta lo que dice, pero ahora dice, Jesús, nuestro sumo sacerdote, le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Entonces Dios dice, yo te voy a bendecir. Entonces el cristiano que no sabe decir, sí, Señor, yo quiero una propiedad, quiero una casa, Señor, yo quiero un buen trabajo. No, pero no está hablando de eso. No está hablando de eso. Lo que está hablando de bendición, la mirada que Dios tiene está en el paraíso, donde Dios le dice, y los bendijo Dios. Y ahí no está sujeto a lucas ni a dinero, está sujeto a comunión, está sujeto a relación. Es tanto Dios la preocupación que tiene, que aquellos que estaban preocupados por lucas, por recursos, dice, buscad el reino de Dios y su justicia, porque todas las cosas terrenales, etcétera y etcétera, y coloca los lirios del campo, ni Salomón las vistió. ¿Por qué se preocupan? Busquen el reino de Dios y su justicia, y todo eso será añadido. Añadido. Entonces, hermanos, dice la Escritura, si el primer pacto no hubiera tenido defecto, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Pero cuando Dios encontró defecto en el pueblo, dijo, llegará el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será el que hice con sus antepasados, cuando les tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mí. Pacto, por eso les di la espalda, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente. ¿Por qué en su mente? Porque ahí está el problema. El problema del ser humano está en su mente, está en su corazón. Hermano amado, da lo mismo. Yo siempre me acuerdo que cuando llegué a la iglesia había unos hermanos, aquellos entonces eran lindos en el Señor, pero tenían problemas increíbles. ¿Por qué razón?
porque ellos se gastaban de 30, 20 años en la iglesia, pero era lo mismo siempre. Ahora, no es problema hacer lo mismo siempre, por favor, no es tema de categoría, sino de logro, sino, mis hermanos, de relación, sino de caminar en la voluntad de Dios, sino, mis hermanos, de entender la voluntad de Dios. Por lo tanto, más tiempos de comunión y más tiempos de comunión, más tiempo que pasamos en la comunión con el Espíritu Santo, empiezan los procesos de sanidad, mis hermanos, de todas aquellas cosas que usted, siendo buen cristiano, buen hermano, buena hermana, buen padre, etcétera, sufre constantemente y no se lo dice a nadie y lo sobrelleva silenciosamente. Y lo sufre. ¿Qué estoy tratando de hacer? Es que tengamos la herramienta justa. No estoy desprestigiándolo, no estoy menoscabándolo, no estoy mirándolo en menos. Lo que me he propuesto es que entendamos cómo tener libertad y este cochino, ¿verdad?, llamado diablo, demonio, como sea, sepamos derrotarlo. ¿Me entiende? Hay personas que son lindas, figurativamente estoy hablando, pero sufren por cosas escondidas y huyen y reaccionan. Y de repente tú, ¿por qué reaccionó así? Es que está huyendo porque no sabe. Entonces dice, pondré mis leyes en su mente y les escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hoy yo veo a Dios, mis hermanos, a mi papá desesperado para que usted entienda que no es garantía, no es negocio para él este tema. Por ejemplo, ¿qué negocio tienes tú con tu hija? ¿Cuánto ganas? ¿Ganas algo? Tú con tus hijas, ¿ganas? ¿Qué negocio tienes con ella? Pérdida, 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 pérdida. ¿Qué negocio tienen con sus hijos ustedes? Ninguno. Pura pérdida. Y hay que trabajar para cambiarle los pañales. Hay que trabajar, ¿verdad? Hay que llevarlos al hospital. Hay que llevarlos a la clínica. Hay que el sarpullido, que le salió algo, que no sé qué cosa, que la pomada, que los pañales que le hicieron mal, que esto, que aquí, que esto. Toda una vida no invirtiendo, gastando en ellos, porque invertir es un bien que se recupera. Y yo todavía no recupero lo que he invertido en mis hijos, si es que es inversión. Pero ¿sabe por qué lo hace? Porque los ama, y cuando ama no hay límites de dar. Si usted es capaz de dar buena dádiva a sus hijos, siendo padres imperfectos, pecadores, ¿qué más nuestro Dios? Oh, ¿qué más nuestro Dios? ¿Qué más Él? Lo que usted invierte en sus hijos es irrecuperable. ¿Pero por qué lo sigue haciendo? Bien, esa figura es nuestro papá. ¿Por qué Él sigue insistiendo? Que nos habla en la enfermedad. Yo un día, mis hermanos, estaba súper complicado, ¿verdad? Y yo digo, Dios mío, de repente nosotros, como no tenemos la capacidad de oír, Dios tiene que permitir una enfermedad para hablarnos, porque ahí ni nos movemos, ni estamos preocupados de la pega, ni estamos preocupados de la casa, ni estamos preocupados. Entonces ya la enfermedad, y nos dejó. A mí me pasó, ¿verdad?,
que me estaban haciendo una endoscopía, ¿verdad? Y yo creo que Dios es tan sabio, tan inteligente, mi papá, que en la endoscopía, como me vio que no podía hablar, ni moverme, ni arrancarme, y no podía tampoco responderle, mis hermanos, entonces me metieron la manguera, ¿verdad? Me llegó aquí al estómago la endoscopía. Los que la han vivido lo saben, ¿no es cierto? Y ahí amarrado, ahí aguantando, y el Señor me dice: tú estás en pecado porque no me crees. Tuvo que llevarme a ese extremo para hablarme y para que yo determinara oírle, para obedecerle. Bien, pues todos me conocerán. Tengo tanto que decir. En Hebreos dice la Escritura, perdón, voy a usar Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y me encanta esto, pero Dios, que es rico en misericordia, diga misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por consecuencia de eso, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. Y nosotros, yo no sé si Dios me ama. Y nosotros, soy malo, soy pecador. ¿Por qué, Señor, a Él lo usa y a mí no? Por gracia, ¿entiende usted? Él quiere estar con nosotros por gracia. Entonces, permítame, aquí hubo un costo de la comunión. Jesucristo fue el mediador. Él pagó, mis hermanos, el costo de nuestra salvación. ¿Por qué de repente emerge la Escritura y dice que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos? No hay otro nombre, ¿verdad? ¿Por qué emerge el nombre de Jesucristo, mis hermanos, en nosotros? ¿Por qué emerge y pondrán las manos sobre los enfermos y en el nombre de Jesús? ¿Por qué el nombre de Jesús? Porque Jesucristo deshace toda diferencia, toma las tinieblas, las derrota, ¿no es cierto? Las desnuda, las muestra públicamente. Todos los derechos legales de las tinieblas son quitados y son dados a la iglesia, a usted, a usted, a usted, a usted, todos. Pero ¿dónde está el problema? ¿Por qué la gente aparentemente santa, como que adquiere derechos legales del cielo para enseñar, para ministrar, para hablar en lenguas, para tener dones? Como que hay una confusión en el pueblo pensando que Dios es antojadizo y llama a alguno para llamados especiales como la pastoral, como lo profético, como los dones, etcétera. Y los otros tienen que ser congregación, ¿verdad? Y tienen que aguantarse ahí porque Dios tiene privilegiados. A mí, una de las cosas más tristes es que una persona se vaya con Cristo
pero sin haber funcionado en el reino de Dios o en la iglesia. Tanta sangre, digo yo, para solamente irse a los cielos pasando raspadito. Usted está llamado a cosas extraordinarias. Da lo mismo lo malo, lo terrible que sea, ¿verdad? Da lo mismo. La intención de Dios es restaurar. La intención de Dios es restaurar. Y cuando se habla de restaurar, es que la creación de Dios, usted, yo, etcétera, vuelva a la original, a la comunión, a la intimidad, ¿verdad? Donde usted tenga la capacidad, ¿no es cierto?, de tomar la Biblia y escudriñar, tener su disciplina y diga, wow, cómo Dios me revela. No tiene que pasar por mí. No tiene que pasar por el maestro, no tiene que pasar por el apóstol, no tiene que pasar por el profeta, no tiene que pasar por el evangelista. Pero sabiendo nuestras debilidades, lo que hace Dios tiene que levantar estos ministerios porque no damos la medida. No damos la medida. Jesucristo es el mediador, mis hermanos. Mire, y con esto termino lo que dice la Escritura. Dice en 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto por medio de Jesucristo, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. ¿Y usted sabe lo que es vivificar? Vivificar, por ejemplo, vivificar es darle los nutrientes a una persona para que se vaya fortaleciendo, para que vaya tomando ánimo, para que vaya logrando estabilidad, para que vaya logrando fuerza, para que vaya logrando determinación para hacer los quehaceres que tiene que hacer de acuerdo a su responsabilidad. Entonces, cuando la palabra está hablando que la palabra por el Espíritu vivifica, significa que la palabra tiene los nutrientes para ser fuerte, para ser entendido, para caminar en su voluntad, para ser claro, para enfrentarnos, ¿cierto?, aquellos días malos, aquellos días difíciles, aquellos, mis hermanos, como dice la Escritura, en cuanto a los que se paran en la roca, vendrán las tormentas, vendrán el agua, ¿verdad? Vendrá todas las lluvias torrentes. La Escritura está diciendo, y ellos se mantendrán firmes. Pero cuando no está esta capacidad vivificante, la persona se debilita, la persona se enferma, la persona se carnaliza, la persona peca, la persona renuncia, la persona huye, la persona arranca, la persona desobedece, la persona, mis hermanos, se le cierra el entendimiento, deja de entender la palabra de Dios, deja de entender, mis hermanos, la voluntad de Dios y se convierte, con el respeto que se merece usted, en un cristiano carnal. Esa es la razón de la palabra. Esa es la razón. El nuevo pacto, mis hermanos, porque la ley del Espíritu de vida es Cristo. Entonces, es una lucha. Sí. ¿Es difícil? Sí. ¿Es fácil? No. Pero en todas las cosas que usted coloca determinación, tiene logros. Tiene logros. Esa es la razón por qué usted es templo del Espíritu Santo. Es templo. Es templo.
mucho que decir. Pero esa es la razón por qué usted en templo. El Padre fluye en su vida. Y termino. La Escritura dice en el libro, dice la Escritura, mis hermanos, cuando el Señor hace unas aclaraciones, y fíjense lo extraordinario del tiempo que estamos viviendo. Yo tengo la NTV en Juan 14:15. Dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si me aman. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él le dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Estarán con ustedes. El Espíritu Santo está en este lugar, está aquí. Bien, me refiero, dice el texto, al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Porque no lo busca ni lo reconoce. Está hablando del mundo. Si yo no busco al Espíritu de Dios, no busco la palabra, no busco guardar sus mandamientos, es obvio que puedo estar en esta línea donde no puedo recibirlo porque no lo busco y no lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen. Fíjense el texto. Porque ahora vive Él. Porque ahora Él vive con ustedes, entre nosotros. Y después estará en ustedes. Este texto se resuelve en el día de Pentecostés, donde el Espíritu Santo viene en ese momento tan extraordinario. Son todos llenos del Espíritu Santo. Pero fíjense, quiero hacer hincapié en esto. Deme 3 minutos, por favor. Quiero hacer hincapié en esto. Pero ellos obedecieron lo que Dios le pidió. El Señor Jesús le dijo, vayan, esperen, porque vendrá en pocos días la venida del Consolador, el otro Consolador. Ellos obedecieron la palabra. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque es imposible que una persona que no obedezca la palabra venga el Espíritu Santo sobre él. Tiene que obedecer lo que oye de Dios. Bien, entonces viene el Espíritu Santo, se llena ese lugar de su presencia y se abre un tiempo extraordinario de la era del Espíritu Santo que llamo yo. Ya no mora solamente entre ellos, sino en ellos. El Espíritu Santo puede morar entre nosotros, entre su casa, pero Él quiere habitar en nosotros. Y para eso yo tengo que empezar a buscar su voluntad, su palabra, deshacer, renunciar, dejar todo lo que tiene que ver con lo de afuera. Bien. Y después estará con ustedes. Yo sé que todos nosotros tenemos experiencia del Espíritu Santo. Yo no sé cuál es la condición que usted pueda tener hoy día. Igual los que están conectándose, no sé cuál es la relación. Pero me podría atrever a decir que no podemos estar como en el Antiguo Testamento, que Él venga en ciertos momentos y se vaya por alguna circunstancia. La lucha que tenemos nosotros, ¿verdad?, para que habite siempre. Por eso que la Escritura habla, sé lleno del Espíritu Santo. Por eso que la Escritura dice, no entristezcáis al Espíritu Santo. Está hablando de una condición para mantenernos llenos.
Yo sé que usted y yo hemos pasado la experiencia donde el Espíritu Santo no ha estado muchas veces, vacíos, sequía, y que eso se puede resolver. Tal vez nos equivocamos en muchas decisiones, pecamos, pero eso se puede resolver. Pero el error más grande y en la cual estamos en grandes riesgos es que si dejamos la casa vacía y ordenada. Porque la Escritura es clara, ¿verdad? Dice, y el espíritu inmundo que salió de la casa sale a deambular, y como la persona no camina en voluntad, en palabra, etcétera, vienen estos espíritus a volver a su casa, a volver a su casa. ¿Por qué razón? Porque Jesús pagó los costos para que usted sea lleno de su presencia. Todos hemos tenido momentos espectaculares de comunión, de regocijo, de hablar en lenguas, de nutrirnos de la voz profética, ¿verdad? Cuando Dios nos habló y nos puso una palabra fuerte en nuestro corazón y la obedecimos y la disfrutamos y vimos que era real y quedamos atónitos porque decía, pero ¿cómo? Pero si usted está así, está en alto riesgo. Perdóneme por lo que le voy a decir. Está como las vírgenes sin aceite. Y usted sabe la historia. Las vírgenes sin aceite, aunque quisieron entrar, no pudieron. Porque la iglesia que será levantada es una iglesia llena de su espíritu. Ese será el catalizador para aquella persona que sea levantada. No quiero entonces tiempo que volvamos a esa alegría. Yo reconozco que hay cosas difíciles. A mí me pasó un caso, hermanos, que para mí fue injusto lo que viví, fue injusto. Yo no lo provoqué, pero lo viví, y algo que me aturdía, ¿verdad? Y que me hacía volver, pues no es justo. Yo no le he hecho mal a nadie, no es justo, no es justo. Me costó un mundo, pero le quiero comentar, me empecé a secar, me empecé a secar, me empecé a secar, me empecé a secar. Pero era injusto lo que viví, pero me empecé a secar, me empecé a secar, me empecé a secar. Y le buscaba a la otra pata, buscaba explicaciones y hallaba que tenía razón. Lo conversaba con personas, me decían, sí, tienes razón. Lo conversaba con otra persona, sí, es verdad, mira, nada que ver. Y con otra persona, sí, verdad, nada que ver. Y me empecé a secar más. Ya mi oración, en mi búsqueda era latosa, me cargaba estar en mi biblioteca, en mi sala de estudio, me molestaba, no quería huir de ahí. Arrancar hasta que no aguanté más y me postré y le dije, Señor, perdóname, yo perdono tal cosa, suelto perdón, no quiero que los castigue ni que baje un rayo y los queme, quiero que me perdones a mí por lo obcecado que he sido con este tema y no he descansado en ti. Yo sé que hay cosas que nos duelen, pero si hay justicia en lo que estamos viviendo, tiene que verse con la presencia del Espíritu Santo. Si es injusto, aunque sea justo para usted, usted está en riesgo. Póngase en pie, por favor. Como quisiera enseñar más.
hablemos con Él. Hablemos. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, tiene que recibirlo para que sea un habitáculo de Él. Si lo tiene, está vacío. Creo que ha llegado el tiempo de detenerse. Hay muchas cosas que son injustas. No las merecemos. Estamos de acuerdo. Pero tenemos que leer la bienaventuranza para darnos cuenta de lo que dice ahí. ¿Me entiende? Por lo tanto, usted puede tener consuelo hoy día. Puede tener consuelo. Puede tener respuesta. Tal vez hoy día esté viviendo cosas injustas. Pero la garantía de esta relación es que descansamos en Él. Descansamos en Él. Y en el descanso viene la comunión. Usted está hecho para ver cosas extraordinarias. No ha subido en corazón de hombre lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Ámelo. Ámelo. Determine amarlo. Más que cualquiera. Determine amarlo. Porque al amarlo tendrá la claridad, la espiritualidad para enfrentar incluso aquellas cosas que hoy día son imposibles. Porque Dios estará con usted. El Espíritu de Dios estará con su vida. Padre, gracias. Gracias. Gracias, 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 gracias. Cada vez que entiendo de ti, te amo más. Y mi corazón se postra más por gratitud. Hazlo, Espíritu Santo. Aquellas personas que conocerán, que escucharán esta palabra tuya, solamente tuya, haz los milagros de llenura, de bautismo, de ser vivificados. Te suplico que recuperes tu iglesia. A nosotros perdónanos por caminar en la carne, por caminar a nuestra manera. Perdónanos por permitir que el diablo nos engañe, nos estafe, nos mienta. Perdónanos. Yo te suplico que nos perdones. Queremos volver al gozo de la salvación, entendiendo que hay misericordia, que hay paz, que hay gracia de tu parte para conciliarnos. Padre, Padre, Padre amado, Padre, Padre bendito, gracias porque tú colocas el costo, colocas los recursos. Padre, gracias porque tú colocas la implementación para que nosotros seamos protegidos, seamos nutridos, seamos sanados, seamos entendidos. Gracias, gracias. Llena tu iglesia, amado Dios, de tu presencia. Sánanos del corazón, sánanos de la mente, que el entendimiento se abra, que se abra el comprender de tu voluntad. Padre, Padre, tú eres papá, eres como el buen padre esforzado, buscando formas, medios para llegar a nuestra vida, entendiendo las restricciones que tienes,
por nuestro libre albedrío, por nuestras decisiones. Perdónanos por decidir equivocadamente. Ten misericordia de nuestras vidas. Ten misericordia, y ayúdanos, Señor amado, esta gran lucha, esta gran batalla que tenemos en nuestro interior. Señor, que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, contigo, amado Espíritu, pero dispongo, Señor amado, que haré caso de tu voluntad, para no ser un cristiano carnal, para no ser un cristiano que busca lo suyo, que busca su comodidad y no agradarte a ti. Que los dones sean despertados, que la consagración sea despertada, que la santificación sea despertada, te lo ruego. Hazlo, Señor, te lo suplico, hazlo. No estamos conformes que tú mores entre nosotros, sino que mores en nosotros. Hazlo, Señor amado. Úngenos para ti. Levante, empiece a hablar. Él está aquí. Él está aquí, Él está aquí. Yo quiero ser uno contigo y compartir en común.
Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en tu presencia y decir, aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran yo soy. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en tu presencia y decir, aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran yo soy. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en tu presencia y decir, aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran yo soy. Con el gran yo soy. Dígaselo. Con el gran yo soy. Con el gran yo soy. Él es Dios, Él es Dios. Con el gran yo soy.
gracias por tomarse el tiempo, ¿no es cierto? Quisiéramos comprar un pedazo de sol y colocarlo acá, pero estamos agradecidos por el tiempo que usted nos da para congregarse. Vamos a traer nuestras ofrendas.